Bien, también conectando. Y enseguida continuamos con el tema. Bien, a ver que se vayan conectando las compañeras. ¿No? Veamos ahora las obligaciones solidarias en que se van conectando las compañeras para poder establecer cuáles son sus semejanzas, ¿no? Ante la ante la coincidencia de ciertos, no llamaría vicios, pero sí de ciertas figuras que podrían invalidar algún acto procesal, ¿no? He llegado a establecer, creo que de forma uniforme, también cuando he llegado a establecer que las obligaciones solidarias se regirían bajo el principio de problema de, ¿sí conoce cuál es el lema de los tres mosqueteros? ¿Qué lema manejaban los tres mosqueteros? No se acuerdan ustedes. Antes de esto, vamos a ver este pequeño documental para que se ubiquen un poco. ¿Ya? Vas a tener acceso a la totalidad de este curso a través de clases cortas, sencillas, que no dejan ningún tema a la deriva, completamente gratis. Y en este video vamos a hablar. A ver, permítanme, voy a compartir su número de documental con ustedes y para ello voy a silenciar el monitor. Por favor, escuchen, obligaciones solidarias. Sobre las obligaciones solidarias. Recuerden que, tal como lo vimos en clases anteriores, cuando clasificábamos a las obligaciones según los sujetos, hablábamos de obligaciones de sujeto singular y de obligaciones de sujeto plural. Esta pluralidad podía ser una pluralidad disyunta o una pluralidad conjunta. Dentro de este grupo de obligaciones de pluralidad conjunta, encontramos a las obligaciones simplemente mancomunadas, a las obligaciones concurrentes y a las obligaciones solidarias, de las cuales nos vamos a ocupar en esta clase. Y para comenzar, vamos a ir directamente a nuestro Código Civil y Comercial a fin de obtener un concepto de obligaciones solidarias, para posteriormente analizar este concepto y clarificarlo. El artículo 827 establece que hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originados en una causa única cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores. Entonces, de este artículo podemos deducir que la totalidad del objeto puede ser reclamado por cualquiera de los acreedores a cualquiera de los deudores. Entonces, supongamos que tenemos 3 deudores y 3 acreedores. Cualquiera de estos 3 acreedores puede reclamar la totalidad
de la deuda a cualquiera de los tres deudores. En este caso, la estructura de la obligación provoca la creación de un frente común de acreedores y deudores, en donde cada uno de estos sujetos puede comportarse como un acreedor o un deudor singular con respecto a la totalidad del objeto. Entonces, tal como lo decíamos en el ejemplo de recién, y para ponerle un nombre, supongamos que Sergio, Santiago y Manuel deben pagar la suma de 300.000 pesos a María, Anabela y Emilce. En este caso, tanto María como Anabela como Emilce pueden reclamar la totalidad de lo adeudado, es decir, los 300.000 pesos, a cualquiera de los tres deudores. Pueden reclamárselo a Sergio, a Santiago o a Manuel. Es decir, que hay un frente común de acreedores y deudores donde cada uno de estos sujetos se comporta como un acreedor singular respecto a la totalidad del objeto, es decir, respecto a la totalidad de esta deuda. Y veamos qué dice el artículo 828. Este artículo estipula que la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación. Entonces, respecto a este artículo, podemos deducir que en caso de haber duda sobre si una obligación es solidaria o no, debemos optar por la negativa, es decir, por el hecho de que la obligación no es solidaria, ya que la solidaridad es de carácter excepcional y existen supuestos de obligaciones en los cuales es la propia ley la que impone la solidaridad, y esto es a fin de proteger con el máximo rigor posible la situación del acreedor. Por ejemplo, los daños al consumidor. Y esto lo voy a ejemplificar con un caso que me pasó en la realidad. Una vez compré una computadora en una tienda de venta de electrodomésticos y a la semana empezó a fallar. Fui a la tienda para reclamar por las fallas de mi computadora y me dijeron que tenía que concurrir a la garantía. En ese momento yo vivía en la provincia de Jujuy y la computadora había sido fabricada en Tierra del Fuego. Por ende, debían enviarla a Tierra del Fuego para su reparación y posteriormente enviarla nuevamente a Jujuy. Durante todo ese lapso de tiempo yo iba a estar sin computadora. Por ende, concurrí a la oficina de defensa del consumidor, donde me explicaron la existencia de una obligación solidaria, donde yo podía reclamarle a cualquiera de los sujetos que hubiesen participado en esta cadena desde la fabricación de la computadora hasta que llegó a mis manos. Es decir, yo podía reclamarle a la empresa que fabricó, a quien la transportó, a quien me la vendió. De esa manera, y con este conocimiento que yo había incorporado, me dirigí nuevamente a esta casa de venta de electrodomésticos con una nota solicitando que durante el lapso de tiempo que iba a estar mi computadora en reparación me dieran una con las mismas características o mejor. De ese modo, mientras mi computadora estuvo en reparación, me entregaron una computadora nueva de similares características. De esa manera, la ley protege con el máximo rigor posible al acreedor. Vamos a ver ahora cómo es la extinción de la solidaridad. Esta extinción puede surgir por renuncia o por convenio del deudor con alguno o con todos los acreedores. Así lo establece el artículo 836, que habla sobre la extinción absoluta de la solidaridad. Este artículo prevé que si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresamente a la solidaridad en beneficio de todos los deudores solidarios, consintiendo la división de la deuda, esta se transforma en simplemente mancomunada. Es decir, que el acreedor no renuncia al crédito, sino que solamente renuncia a la solidaridad, es decir, a la posibilidad de reclamarle la totalidad del crédito a cualquiera de los deudores. Y de esta forma, la obligación se transforma en una obligación simplemente mancomunada. También la extinción puede ser relativa. Esto se da, tal como lo expresa el artículo 837, si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresa o tácitamente a la solidaridad en beneficio de uno solo de los deudores solidarios. En este caso, la deuda continúa siendo solidaria respecto de los demás.
con deducción de la cuota correspondiente al deudor beneficiario. Entonces, si volvemos al ejemplo que dimos en un principio, donde Sergio, Manuel y Santiago le debían 300.000 pesos a María, a Anabela y a Emilce, podemos decir que si este grupo de acreedores, sin renunciar a su crédito, renunciaran expresa o tácitamente a la solidaridad, por ejemplo, en beneficio de Sergio, la deuda continuaría siendo solidaria respecto a Manuel y a Santiago, pero en este caso Manuel y Santiago deberían únicamente la suma de 200.000 pesos. Y la solidaridad puede ser activa o pasiva. La solidaridad es activa cuando la obligación está constituida a favor de varios acreedores, en donde cada uno de ellos tiene la facultad de reclamar al deudor la totalidad de la prestación adeudada. Veámoslo con un ejemplo. Juan debe 600.000 pesos a Pedro, Carlos y Julio. Si la obligación está sometida a una solidaridad activa, cualquiera de los acreedores se encuentra habilitado para exigirle al deudor el pago debido. Es decir, que tanto Pedro como Carlos como Julio pueden exigirle a Juan los 600.000 pesos. En este tipo de solidaridad activa encontramos como efectos necesarios a los mencionados en los artículos 844, 845 y 846. Estos artículos estipulan que el acreedor o cada acreedor o todos ellos conjuntamente pueden reclamar al deudor la totalidad de la obligación, tal como lo explicábamos recién. Además, si uno de los acreedores solidarios ha demandado judicialmente el cobro al deudor, el pago solo puede ser hecho por el deudor al acreedor que ha demandado judicialmente el pago de esta deuda. También la obligación se extingue en el todo cuando uno de los acreedores solidarios recibe el pago del crédito. Estos tres son los efectos necesarios de la solidaridad activa. Y con respecto a la solidaridad activa, también encontramos dos efectos accidentales. El primero de ellos es la imposibilidad de cumplimiento por pérdida inculpable del objeto de la obligación. Si esto ocurriera, se extingue la obligación para la totalidad de los acreedores solidarios, sin responsabilidad alguna a cargo del deudor. Por ejemplo, si debiera entregar un cuadro de un famoso pintor, donde los acreedores son Juan, Julio y José, y el lugar donde está guardado este cuadro se incendia accidentalmente y el cuadro se quema, es decir, que yo no voy a poder cumplir con la entrega de ese cuadro, pero yo no soy culpable por la pérdida de este cuadro, la obligación se extingue para todos los acreedores. El segundo efecto accidental se relaciona con la interrupción de la prescripción. Y en este caso, cualquier acto que interrumpa la prescripción a favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores aprovecha o perjudica a los demás. Es decir, que el plazo de la prescripción no se contabiliza para cada acreedor por separado, sino que este plazo corre para todos juntos. Y si hay un acto que interrumpe o suspende la prescripción, esto afecta a todo el resto de los acreedores o deudores. Hasta acá hemos visto la solidaridad activa. Vamos a pasar ahora a la solidaridad pasiva. Y hay solidaridad pasiva cuando la obligación es contraída por varios deudores y cada uno de ellos está constreñido a satisfacer al acreedor la totalidad de la prestación debida. Veámoslo con un ejemplo. Hugo, Guillermo y Ramiro deben 750.000 pesos a Martín. En esta obligación se ha pactado la solidaridad de los codeudores. En virtud de ello, cualquiera de los tres deudores están obligados frente al acreedor por la totalidad de la obligación. Es decir, que en este caso, Martín puede reclamar el pago de 750.000 pesos tanto a Hugo como a Guillermo como a Ramiro. Veamos los efectos necesarios de la solidaridad pasiva. El primero es la propagación del efecto extintivo. Esto quiere decir que si el acreedor es satisfecho en cuanto a su interés por cualquiera de los deudores,
la obligación se extingue con respecto al resto de los codeudores. Si volvemos sobre el ejemplo que vimos recién, en el caso de que Ramiro le pagara los 750.000 pesos a Martín, la obligación se extingue también para Hugo y para Guillermo, a pesar de que no hayan pagado ni un centavo. Además, el artículo 833 expresa que el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores simultánea o sucesivamente. Es decir, que si volvemos sobre el ejemplo anterior, Martín tiene derecho a requerir el pago solo a Ramiro, solo a Guillermo, solo a Hugo, a los tres al mismo tiempo, primero a uno y luego al resto. Es decir, que el acreedor tiene derecho a requerir el pago a cualquiera de los deudores, o a todos. Por su parte, el artículo 835 estipula que la obligación se extingue en el todo cuando uno de los deudores solidarios paga la deuda. Esto es la propagación del efecto extintivo que explicábamos recién. Y vamos a ver los efectos accidentales de la solidaridad pasiva. El primero de ellos se relaciona con la interrupción de la prescripción. Tal como sucedía con la solidaridad activa, cualquier acto interruptivo o suspensivo de la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores aprovecha o perjudica al resto. Sucede exactamente lo mismo que con la solidaridad activa. Y el segundo efecto accidental, que es de trascendental importancia en este tipo de solidaridad, se relaciona con los intereses, ya que la demanda de intereses entablada contra cualquiera de los deudores solidarios provoca que ellos corran respecto de todos los codeudores. Es decir, que los intereses que pudieran surgir por las distintas causas afecta a todos los deudores solidarios. Y para finalizar con esta explicación de la solidaridad pasiva, vamos a hacer referencia a tres aspectos que son importantes. El primero de ellos en relación con las relaciones internas de los codeudores entre sí. Establece el artículo 840 que el deudor que efectúa el pago puede repetirlo de los demás codeudores según la participación que cada uno tiene en la deuda. Es decir, que si volvemos al ejemplo de recién, donde Hugo, Guillermo y Ramiro deben 750.000 pesos a Martín, y esta obligación requería el pago de 250.000 pesos por parte de cada uno, y en el caso de que Ramiro hubiese pagado los 750.000 pesos a Martín, esta obligación se extingue. Ahora bien, Ramiro puede reclamar a Hugo y a Guillermo el pago de 250.000 pesos a cada uno, tal como lo establece el artículo 840. Y veamos qué sucede en caso de insolvencia de uno de los deudores. El artículo 842 establece que la cuota correspondiente a los codeudores insolventes es cubierta por todos los obligados. Entonces, podemos decir que la insolvencia de uno de los deudores no perjudica al acreedor, sino que perjudica al resto de los deudores. Si volvemos sobre el mismo ejemplo, donde Hugo, Guillermo y Ramiro le deben 750.000 pesos a Martín, y suponemos que Hugo es insolvente, esta insolvencia de Hugo no perjudica a Martín. Martín puede reclamar los 750.000 pesos tanto a Guillermo como a Ramiro. En este caso, los que se van a ver perjudicados son Guillermo y Ramiro. Y veamos qué sucede en caso de muerte de un deudor. El artículo 843 establece que si muere uno de los deudores solidarios y deja varios herederos, la deuda ingresa en la masa indivisa y cualquiera de los acreedores puede oponerse a que los bienes se entreguen a los herederos o legatarios sin haber sido previamente pagado. De esta manera, llegamos al final de la clase de hoy. A ver, chicos. ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Díganme. Dos cosas quiero que entiendan. Dentro de las obligaciones complejas, como vimos al inicio, tenemos dos importantes en aplicación y en vigencia en nuestra legislación civil y en nuestra realidad. Las famosas
obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias, la que acabamos de ver de forma completita en el documental. ¿Qué es lo que no se ha podido entender? Les reitero. Dentro del género de las obligaciones complejas por pluralidad de sujetos, es decir, varios deudores, varios acreedores, se llama mancomunidad. Y la mancomunidad se subdivide en dos especies: la mancomunidad simple y la solidaridad. ¿Sí? Pero, ¿qué es la mancomunidad en el tema de obligaciones? La mancomunidad es una figura de las obligaciones complejas, ¿sí?, que consisten en que el crédito o la deuda se divide entre todos los acreedores y todos los deudores. Se trata de obligaciones a prórata, como se dice, divisibles, en el sentido de que la prestación, es decir, el monto de dinero, como decía el ejemplo más o menos, 100.000 bolivianos, se va a dividir en partes iguales entre todos los deudores. Si tenemos como deuda 100.000 bolivianos y somos 5 deudores, ¿a cuánto nos va a tocar pagar a cada uno de nosotros? ¿A cuánto, chicos? $100.000 entre 5, ¿a cuánto? ¿Nadie? A 20.000, doctor. A 20.000, ¿cierto? Y enfrente tenemos a 5 acreedores. Somos 5 deudores, el monto de la deuda es 100.000. A cada deudor nos tocaría pagar a 20.000 y a los que les debemos también son 5. ¿Qué nos dice la mancomunidad? Cuando una deuda es mancomunada, una obligación. Una deuda es mancomunada cuando se permite fraccionar o dividir entre los deudores el monto adeudado. Y permite que un acreedor, ¿sí?, un acreedor le exija a un deudor que le pague la parte que le corresponde. Yo, acreedor, le puedo exigir a Pedro, que es uno de los deudores, oye, págame los 20.000 que te toca y quedas liberado de la deuda. Ah, perfecto, entonces yo te pago a ti la porción que me toca y sácame de esto. Eso es la mancomunidad. Se puede dividir la obligación entre todos los deudores y cada uno de los acreedores le puede exigir a uno de los deudores que le pague la cuota, la porción que le corresponde. El hecho de pagarle uno de los deudores la cuota que le corresponde a uno de los acreedores no libera a los demás, solo al que ha pagado. ¿Ya? ¿Me dejo entender? De ahí que el artículo 427 y 428 del Código Civil dice: el derecho de exigir y el deber de cumplir la prestación divisible se fracciona, se divide, quiere decir, de acuerdo al número de acreedores o deudores. Dicho fraccionamiento se opera en partes iguales, como hemos dividido ahorita, a menos que el título de la obligación haya dispuesto otra cosa. Generalmente no ocurre. Cada acreedor, escúchenme bien, estamos hablando de la mancomunidad, de las obligaciones mancomunadas. Cada acreedor solo tiene el derecho de exigir el pago en la prestación y cada deudor solo está obligado a pagar la cuota que le corresponde.
¿Se dan cuenta? Ahora, la prescripción, la suspensión, la interrupción, la culpa, el dolo, la mora, la transacción, la novación, la remisión, la compensación, lo que hemos visto que puede haber ocurrido con respecto a uno de los interesados, no propagan sus efectos a los demás. Si yo, deudor, he alegado que la obligación ha prescrito, yo lo estoy invocando como solo deudor. Los otros 4 no dicen nada. El hecho de que yo pida no les beneficia a todos, solo me beneficia a mí. La insolvencia que decía el expositor en ese pequeño documental quiere decir el que no tiene cómo pagar no afecta ni beneficia a los otros codeudores para que no puedan pagar. Sí o sí deben pagar. Esa es la mancomunidad, esas son las obligaciones mancomunadas. La obligación, la deuda, llamemos así, se fracciona, se divide entre los deudores y entre los acreedores. Y 1 o 2, dependiendo de los acreedores, le pueden exigir a 1 o a 2 de los deudores pagar su parte que le corresponde. Estos quedan liberados, pero mantienen los otros subsistentes. Esa es la mancomunidad, chicos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones solidarias? Eso que acabamos de ver. Son aquellas obligaciones de sujeto plural también, es decir, varios deudores, varios acreedores, en el cual por voluntad propia de las partes o de la ley y con la posibilidad de ser divisible o no el objeto de la prestación, cualquiera, manejemos el mismo ejemplo, 5 deudores, 5 acreedores, cualquiera de los acreedores, cualquiera, puede exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento total de la obligación, como decía el documental. Cada uno de los deudores debe toda la prestación a favor del acreedor. De forma contraria a la mancomunidad, en las obligaciones solidarias, no se divide la deuda entre los deudores. Se debe 100.000, cada uno es responsable de los 100.000. No se divide. Y cualquiera de los deudores le puede exigir a cualquiera de los, mejor dicho, cualquiera de los acreedores le puede exigir a cualquiera de los deudores el pago no de la cuota que le corresponde, sino de la totalidad de la deuda. Solidaridad, uno para todos, todos para uno. Uno de los deudores puede pagar toda la deuda. Uno de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores que pague toda la deuda. Generalmente en estos casos de solidaridad, los acreedores o uno de los acreedores averigua, busca y exige al deudor más solvente que pague todo. A eso se llama solidaridad. Entre los 5 deudores, uno para todos y todos para uno. Y el hecho de que uno de los deudores pague la totalidad a favor de los acreedores o de uno de los acreedores, libera de la obligación a todos, no como ocurre en la mancomunidad. La solidaridad se da en el grupo acreedor activo, como decíamos, o en el grupo deudor pasivo, o en ambos grupos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los bancos manejan, cuando hay varios deudores, que la presente obligación es solidaria y mancomunada. Perdón. Se van por los dos lados. ¿Qué está queriendo decir solidaria y mancomunada? En un primer escenario, cualquiera de los deudores puede pagar la totalidad. Si ese escenario no se diera, la deuda se divide entre todos los deudores y cada uno tiene que pagar su cuota que le corresponde. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere el tema de la mancomunidad y la solidaridad. Ahora sí, de forma muy sincera, ¿han entendido o no han entendido?
Natalie, Denia, Alejandro, Kendall. Sí, doctor. ¿Está claro? Se ha entendido, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor. ¿Está Sí, claro? doctor. Sí. ¿Sí? Esto lo tienen que manejar porque en la vida profesional sí se ve esto. Y está dentro de la clasificación de las obligaciones complejas de sujeto plural, se llama. O sea, varios deudores, varios acreedores. Cuando algún cliente diga, queremos hacer un contrato, son varios deudores y somos varios acreedores, que por favor que sea una obligación mancomunada. A ver, Kendall, si te piden un documento en el que se establezca una obligación mancomunada, son 3 deudores, son 3 acreedores. ¿Qué te están pidiendo? Y el capital son $15,000. ¿Qué te están pidiendo si te dicen queremos que se plasme un documento estableciendo que esta obligación es mancomunada? Que ese capital, esa deuda, ¿se puede dividir entre los deudores o no se puede dividir? Y contesta Kendall. Básicamente me está haciendo referencia a que este deber, ¿no? Tiene que ser cumplido por cada uno por su parte correspondiente por 2 o más deudores, doctor. Ya, entonces la deuda principal, el monto principal se puede dividir. Si son $15,000 y 3 deudores, ¿a cuánto le tocaría pagar a cada uno? ¿Cuánto es 15 entre 3? A 5, doctor. A 5. Entonces la mancomunidad nos dice que la obligación o la prestación debida entre varios deudores y varios acreedores es divisible. La obligación adeudada se puede dividir entre los deudores y cada uno de estos se hacen responsables de la cuota que les corresponde. En contrapartida, los acreedores, como son también 3 en el ejemplo que estamos tratando, uno de ellos puede exigirle a uno de los deudores que le pague la cuota que le corresponde. ¿Cierto? Porque si los 3 acreedores han prestado 15,000, en un ejemplo sano, ¿cuánto habrá puesto cada uno de los 3 acreedores? ¿Cuánto habrá puesto? Si son 15,000, si es 15,000 el monto y hay 3 acreedores, ¿cuánto más o menos se calcula que ha puesto cada uno de los acreedores? ¿A 5,000 o no? Sí, doctor. A 5,000. Por eso es que en la mancomunidad, la prestación, la deuda se puede dividir entre los deudores que la componen y cada uno de los acreedores le puede exigir a uno de los deudores que le pague la parte que le corresponde porque es precisamente la parte que ha puesto. Si uno de los deudores le paga, se libera de la obligación, pero ese pago no libera a los otros porque todavía no han pagado. Esa es la mancomunidad. En cambio, la solidaridad, acuérdense, todos para uno y uno para todos. Uno, en la solidaridad, uno de esos 3 deudores puede pagar todo. ¿Por qué? Porque la división no se divide. Los 3 son responsables solidariamente del total. Y si uno de ellos paga el total,
ese pago libera también a los demás, porque es solidario. Uno de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores que pague la totalidad. ¿Por qué? Porque la obligación es solidaria. ¿Se dan cuenta? La deuda no se fracciona. Son 15.000 y 15.000 se debe pagar. Ahora, generalmente se busca atacar y ejecutar al deudor más solvente, ¿no? Los acreedores dicen, a ver, Pedro, no creo que tenga 15.000. No. Javier, peor, está en la bancarrota, es insolvente. Ah, pero Ramiro sí, tiene 3 casas, 2 micros, 2 trufis, este tiene. Le exigiremos a Ramiro que pague el total. Porque la deuda o la obligación es solidaria. Hay que tener cuidado por eso al firmar contratos de préstamos que en algunas cláusulas conlleve el término de responsabilidad mancomunada y solidaria. Ajá, hay que parar las orejas. ¿Sí? Un aspecto muy importante que no quiero dejar pasar es que, especialmente en la solidaria, si uno de los deudores paga la totalidad de la deuda para liberarse, los libera también a los otros, ¿sí? Pero no es que pierda tan fácilmente el dinero que ha pagado, porque de los 15.000 solo le correspondía correr por responsabilidad con 5.000, pero ha pagado los 15, ¿ya? Eso no libera a los otros que estaban, digamos, en este problema. No libera, ¿por qué? Porque Ramiro, que ha pagado, les puede iniciar un proceso que se llama acción de repetición. Es decir, yo he pagado por ustedes más y ahora ustedes me tienen que devolver la parte que les corresponde. ¿Sí? A eso se refieren las obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias. Los bancos trabajan con ambos. Muy pocas veo un contrato de un banco, entidad financiera, cooperativa, que no tenga esta clase de obligaciones, estas cláusulas que ponen de las obligaciones mancomunadas y solidarias, listo, o de la responsabilidad mancomunada y solidaria. ¿Qué nos está diciendo? A mí no me interesa cómo me pagues. Si quieres puedes dividir y pagarme según cuántos deudores son, o no divides nada y uno de ustedes me paga la totalidad. Así se aseguran los bancos. Por eso, mucho cuidado desde ahora en que de firmarse algún documento, especialmente de préstamo, de dar, hacer o no hacer, cualquiera sea, que tengan cláusulas de responsabilidad mancomunada y solidaria. Tienen que analizar en función a la naturaleza de la obligación, cuándo se ha suscrito, cuánto plazo hay, todo, absolutamente todo. ¿Listo, chicos? ¿Está entendido entonces? Creo que se han dormido. ¿Está entendido, Kendall? Sí, doctor. Ya, perfecto, no hay duda. Denia, ¿comprendido el tema? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, acuérdense si quieren, pero no quiero como respuesta en el examen. Las solidarias, si me quiero acordar, uno para todos y todos para uno. Las mancomunadas son divisibles. Cada uno asume la cuota que le corresponde. ¿Ok? Bien, chicos, hemos llegado cabal y precisamente al final. Muchas gracias por su asistencia. Espero que se hayan registrado en el chat, todos. Y si no lo han hecho, háganlo en un par de segundos. Y nos estamos viendo el día de mañana con otra clase de las obligaciones. ¿Ok? Doctor, va a disculpar, yo me registré en el chat recién en la segunda sesión, tuve un inconveniente y no pude entrar en la primera, mil disculpas. Está bien, te agradezco por la aclaración, Kendall. Pero regístrense, por favor, ¿ok? Y mañana nos vemos en el horario de costumbre. Listo, doctor, hasta mañana, buenas Hasta noches. mañana, chicos, chicas. Muy buenas noches, que descansen. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Bueno, doctor. Hasta mañana.